Bueno, estamos comenzando entonces los temas que podríamos decir son más que hacen referencia a la relatividad general. En la clase pasada lo que hicimos comenzamos a discutir por qué la gravitación newtoniana no es necesariamente la mejor para describir los fenómenos gravitacionales y bueno, básicamente podemos repasar ese argumento. Ya vimos que las fuerzas gravitacionales pueden ser descritas utilizando un potencial newtoniano y ese potencial newtoniano satisface una ecuación muy parecida a la del potencial de Coulomb, solamente que con una diferencia de signo global, de manera que aquí aparece 4pi por G por, vamos a decir, ρm, donde ρm es la densidad de materia en el sistema. Ahora, este pudiera ser un buen punto de comienzo, un buen punto para empezar a discutir acerca de los fenómenos gravitacionales, y es que una primera crítica a esta ecuación es que no se adapta muy bien a los criterios de la relatividad especial. Por supuesto, la gravitación debe cumplir con los mismos criterios de invariancia de las otras teorías que describen las interacciones. Y por supuesto nos estamos refiriendo centralmente al electromagnetismo. El electromagnetismo, digamos, el experimento de Michelson-Morley demuestra que no se trata de que nos estemos moviendo encima de un medio con una cierta velocidad respecto al sistema en reposo de ese medio, y que cuyas perturbaciones serían lo que uno llama las ondas electromagnéticas. No existe el éter lumínico, y por lo tanto la simetría de las ecuaciones de Maxwell es fundamental y está asociado a la estructura de lo que llamamos espacio-tiempo ahora, porque se ven vinculados a través de esta invariancia, se ven vinculados el espacio y el tiempo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que revisamos cuando hablamos sobre relatividad especial? Lo primero que habría que hacer para que esta ecuación fuese relativista sería decir algo que permita limitar la velocidad de las interacciones gravitacionales. Esta ecuación, piensen ustedes, depende de cómo es la densidad de materia a un cierto t. Si nosotros queremos saber cómo es el potencial newtoniano en un instante de t posterior, pues se sabe a todo t posterior cuál es la fuente del campo gravitacional, porque es afectada en todo el espacio a partir de un cierto tiempo. Digamos, por ejemplo, que ρ se trata de la posición de una estrella. Bueno, si esa estrella es desplazada, digamos que decidimos empujar la estrella a algún otro sitio, de todo el universo se entera instantáneamente, o mejor dicho, en la coordenada t igual a 0, porque ya vimos que el concepto de instantáneo queda
se podría decir, refutado. La simultaneidad es un concepto que puede definirse en entorno, ¿cómo es? Se puede definir localmente, pero no globalmente. Entonces, tampoco tendría sentido que todo el universo se enterara instantáneamente o a un t constante en un sistema de coordenadas específico que se movió la fuente de gravitación, la fuente de campo gravitacional. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería añadir algo para que esto sea relativista y que solamente el futuro causal, lo que se encuentre dentro del cono de luz de las perturbaciones que pueden haber aquí, solamente esas pueden afectar el potencial newtoniano en alguna región muy remota. Si está muy remota, bueno, solamente lo que se encuentre, bueno, y de hecho, no solamente remotos, todo lo que no esté conectado causalmente debe ser prácticamente invisible a los ojos de lo que ocurre en algún evento del espacio. Es decir, aquí tenemos que añadir el término derivado con respecto al tiempo dos veces. Y por supuesto, para que tengan las mismas unidades, esto tendría que ser un sobre c cuadrado para que sea invariante bajo las mismas transformaciones que la relatividad especial. Entonces, eso sería el primer paso. Añadir esto. Pero aún así, podríamos decir, pues sí, eso pudo haber sido suficiente. Pero no, vimos que la luz también puede ser afectada por los campos gravitacionales y por lo tanto también es al revés. Que haya una interacción en un sentido significa que hay una interacción en el otro sentido. Los campos gravitacionales afectan la luz y de la misma forma los campos electromagnéticos deben afectar el campo gravitacional. Entonces uno debería decir que, ya que la radiación no tiene masa, uno debería decir que este ρ de materia debería ser sustituido por una densidad de energía, ¿verdad? Vimos que estos conceptos además son relativos. Uno puede hablar de la masa en reposo, ¿verdad? Uno puede hablar de la densidad de energía en reposo y es lo mismo que hablar de una densidad de masa. Entonces, yo podría decir 1 sobre c cuadrado por densidad volumétrica de energía. Pero resulta, además, que la energía como tal es la componente cero de un tensor. Y de la misma forma, la derivada con respecto a un volumen espacial es en realidad la componente, es decir, la densidad es en realidad la componente cero de un flujo de energía también. Entonces esto en realidad es 1 sobre c cuadrado por una cosa que llaman el tensor de energía-impulso. Vamos a mantenerlo como un nombre simplemente. Y la componente 0,0 sería la componente temporal. Y este tensor de energía e impulso no es más que la cuadridensidad de cuadrimomentum. Claro, nadie lo llama por ese nombre, ¿no? Es horroroso decir cuadridensidad de cuadrimomentum, pero tenemos una cantidad que es conservada, que es el momentum, que es conservada localmente, ¿no? Que es el momentum, el cuadrimomentum, que consta de la energía y momentum en las partes espaciales, y por supuesto ese cuadrimomentum puede ser diferente en cada punto de un fluido, por ejemplo, que más o menos lo que estamos haciendo referencia aquí, hay algún material que describimos
en términos de su densidad y sus velocidades, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, primero, algo de notación, a esto lo llamamos D'Alembertiano. Si este era el laplaciano, ¿verdad? A este otro le llamamos el D'Alembertiano y no es más que menos 1 sobre c cuadrado parcial t 2 veces más laplaciano de phi. El D'Alembertiano es covariante en todo caso, ¿verdad? Es igual en todos los sistemas de referencia relacionados por transformaciones de Lorentz. Ahora resulta que si yo digo que el D'Alembertiano de phi n es igual a 4pi g por T00, nuevamente estoy en la misma situación. Yo podría decir, esto es invariante, pero no, esto que está a la derecha no es invariante bajo transformaciones de Lorentz, es la componente 00 de un tensor. Si no es invariante, entonces ¿qué cosa lo sería? Bueno, yo podría agarrar y decir el T00 lo voy a sustituir, no sé, por una cantidad que sí sea invariante, por ejemplo, G mu nu por T mu nu. Esto lo podría decir yo, pero nuevamente, ahora vamos a ver si esto tiene sentido físico. Vamos a proponer entonces el modelo newtoniano, el modelo extendido sería 4pi g sobre c cuadrado t mu g mu. Resulta que si estudiamos el t mu nu g mu nu para el electromagnetismo, vamos a llamarlo o para el campo electromagnético. Escribirlo completo. Bueno, resulta que hay una formulación del electromagnetismo. Yo les recomiendo que, qué sé yo, entren en Wikipedia y la revisen a mayor profundidad. Pero lo cierto es que, qué sé yo, en términos de cuadrivectores, uno puede agrupar todas las componentes del campo eléctrico y campo magnético dentro de un mismo objeto matemático. Fíjense, el campo eléctrico tiene 3 componentes, no es que para extender a 4 dimensiones no es que uno añada una componente 0 al campo eléctrico ni añade una componente 0 al campo magnético, sino que junta las componentes de los dos vectores en un mismo objeto y llama a ese objeto tensor de fuerza electromagnética y le llaman F, y ese tensor es un tensor que es antisimétrico, tiene componentes X, vamos a poner los índices arriba, X sobre C cuadrado, Y sobre C cuadrado, Z sobre C cuadrado, menos X sobre C cuadrado. Bueno, al decir que es antisimétrico, creo que ya dije que es lo que va debajo de la diagonal, ¿no? Pero vamos a poner aquí entonces menos dz, di y b menos dx, 0, 0. Y bueno, es antisimétrico. Aquí en esta parte va menos
menos enfrente de todo lo que está arriba. ¿Ah? Entonces ponemos a este tensor dos índices muy nu. Fíjense ustedes que las componentes espaciales, cuando muy nu son meramente espaciales, tenemos las componentes del campo eléctrico, perdón, campo magnético, y cuando uno de los dos es la componente 0, cuando tenemos F0i, por ejemplo, eso es fila 0, columna I, fila 0, columna I, me da el campo eléctrico, la componente I del campo eléctrico. Entonces tenemos F0i igual a 1 sobre c cuadrado por EI, y FIJ es epsilon IJ B IJK BK. Así es como se relacionan las componentes de este F a el campo electromagnético. Ahora, resulta que en términos de este campo electromagnético, el tensor de energía e impulso, mu, se escribe como F nu. Este es el tensor que tiene densidad de energía en la componente 0,0, ¿no? Y flujo de energía en las componentes 0i, y las presiones del campo electromagnético en las componentes IJ. Pero se puede escribir de manera condensada utilizando, vamos a ver, mu lambda kappa por G lambda kappa menos 1/4 de F, voy a escribirlo en la línea de abajo porque no me cabe, menos 1/4 de G mu por F lambda F kappa rho sigma por G lambda kappa G rho sigma. Estos índices, estas métricas lo que hacen es contraer los índices. A ver, lambda con kappa, rho con sigma, ¿verdad? Y aquí me queda G mu nu. Lo cierto es que cuando ustedes calculan G mu nu por T mu nu, esto es igual a 0 para el campo electromagnético. Y esto es completamente estándar. Ahora ustedes podrían haber hecho esta cuenta utilizando la notación usual, por supuesto, usando esa notación, digamos que no hay ningún problema en que se la use. La dificultad para hacerlo aquí en clase, para argumentar esto que quiero decir, es que tendría que utilizar una mayor parte de la pizarra. Aquí básicamente lo que hice fue reducir el argumento para mostrarles simplemente que según esta versión de la interacción entre el campo gravitacional y el electromagnetismo, ya que tiene T mu nu por G mu nu igual a 0, entonces simplemente no se acoplan. Lo cual es absurdo. Si no se acoplan, si no tienen interacción, entonces la radiación no es deflectada por el campo gravitacional. Este tipo de teorías de gravedad no podría dar cuenta del principio que quiere establecer Einstein, de que gravedad es lo mismo, estar en un campo gravitacional es lo mismo que estar en un sistema de referencia acelerado. Entonces, esto no es buena idea. Ok, por otro lado, fíjense ustedes que inevitablemente las interacciones gravitacionales van a traer no linealidades. Es decir,
si nosotros, qué sé yo, empezamos a producir una distribución de materia de la nada, traemos masitas desde el infinito y las ponemos, como hacemos en electromagnetismo para producir una distribución de cargas. Si traemos masas desde el infinito, vamos a producir una distribución de masa que tendrá cierta energía. La energía de esa masa puede describirse en términos de la energía del campo gravitacional. Es decir, fue la energía que gastamos en producir esa distribución de masa. Esa energía resulta que puede describirse, al igual que en el electromagnetismo, en términos, qué sé yo, de los gradientes de los potenciales. En el electromagnetismo, esa energía no es más que, qué sé yo, epsilon 0 sobre 2 por el campo eléctrico, en el caso del electrostático, perdón, por el campo eléctrico al cuadrado. El análogo del campo eléctrico al cuadrado aquí sería el campo gravitacional, G vectorcito, que es menos el gradiente del potencial newtoniano. Total que aquí tendría que aparecer algo relacionado a la constante gravitacional. Yo no sé qué numerito va aquí, si va como 1 sobre G o algo así. Hay una constante aquí por gradiente del potencial newtoniano al cuadrado, porque esta es la contribución a la energía del campo gravitacional, que teníamos que incluirla además, por supuesto. Entonces inevitablemente tenemos que considerar teorías que sean no lineales, ¿verdad? Entonces ya por ahí, bueno, creo que podemos abrir un poco más el abanico de teorías que podemos considerar. Bueno, finalmente uno puede empezar a considerar teorías que son tanto más difíciles, y resulta que si no son lo suficientemente elaboradas, no resultan útiles para describir esto que Einstein estableció como un principio, el principio de equivalencia, del cual hablé en la clase pasada. ¿Qué hace Einstein entonces? Bueno, él lo que dice es que lo que es realmente importante para determinar cómo es el campo gravitacional es T mu y no la traza de T, ¿verdad? Y dice, debe haber un tensor que sea igual a esto, o que sea proporcional. Luego se fija esa constante como 8pi por la constante de gravitación entre c cuadrado, ¿no? Y mucha gente utiliza como sistema de unidades, un sistema de unidades para el tiempo medido en metros. Y dicen c igual a 1 en ese sistema de unidades, ¿sí? Aquí, qué sé yo, los 300.000, digamos, uno puede decir un segundo es igual a los 300.000 metros. Y cambia de unidades de esa forma y se deshace de C. Ustedes van a ver en todos lados que utilizan, en toda la literatura prácticamente, que se utiliza una ecuación donde aparece solamente 8πg, sin el C cuadrado. Y utilizan la métrica de Minkowski como lo utilizamos, pero luego llaman T, o sea, ponen menos de T cuadrado más de X cuadrado. Bueno, cuestión de unidades. Pero luego dice, ajá, ¿y qué es este tensor? Este es el famoso tensor de Einstein.
cuando él escribió un paper hablando sobre esto, él dio estos argumentos, como los muestro, y no dijo que era G. Y pasó años buscando a ver qué era G. Ahora, son 10 ecuaciones. Fíjense ustedes, esto es un tensor simétrico 4x4. Los tensores simétricos 4x4, a ver, en la primera fila tienen 4, en la segunda tienen 3, que son independientes de los que están arriba, ¿no? 4, 3, 2 y 1. Entonces sumas todo eso y te da 10. Entonces aquí hay 10 cantidades que son relevantes para determinar cómo es el campo gravitacional, y esto tiene que ser función de 10 incógnitas. ¿Qué cantidad relevante relacionada a la inercia podemos ver que sea un tensor similar para que tenga 10 componentes? La métrica. La métrica es un tensor simétrico y que está relacionada intrínsecamente a lo que nosotros llamaríamos los sistemas de referencia donde valen las leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales se les llama. Bueno, ahora, como hablábamos en la clase pasada, nosotros podemos, creo que era la clase pasada, donde yo hacía una transformación, teníamos la coordenada z, o teníamos un sistema de referencia en que no hay campo gravitacional, y tenemos uno en que sí, y los podemos relacionar a través de una transformación allí entre z y z', ¿no? Pero esa relación también dijimos que puede hacerse localmente. Tú puedes cambiar de un sistema donde aparezcan fuerzas gravitacionales a uno donde no aparezcan, solamente localmente, solamente en términos locales. Ahora, lo que está ocurriendo, lo que vamos a ver luego, ¿qué ocurre? Es que la mejor manera de describir, utilizando coordenadas, los sistemas de referencia donde digamos, alrededor de un punto uno ve que existe una aceleración predeterminada, después alrededor de otro punto la aceleración es de otra forma, etc., es utilizando la curvatura. Decir que el espacio es curvo. Y eso no va a ser demasiado complicado una vez que podemos llevar todo con analogías visuales, analogías que podemos visualizar a los casos más simples, qué sé yo, donde podemos describir todo en términos de sistemas de referencia donde se cumplen las leyes de Newton. En particular, hablando sobre la curvatura, a ver, en 2 dimensiones, o vamos a poner en 3 dimensiones y coordenadas esféricas, la métrica o el diferencial de longitud de un segmento de recta puede escribirse como de r cuadrado más r cuadrado por diferencial de θ cuadrado más r cuadrado por, perdón, sin r cuadrado,
más seno cuadrado de θ por de phi al cuadrado. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en respecto a la curvatura? Bueno, vamos a disminuir la dimensionalidad del espacio. Vamos a decir que en realidad el espacio que queremos considerar no es R3, sino que es la superficie de una esfera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, restringirnos a un R constante. Si R es constante, entonces de R es igual a 0, por supuesto, y vemos que el diferencial de longitud de los segmentos de recta que vivan sobre la esfera tendrán como longitud de esto, de θ cuadrado más seno cuadrado de θ por de phi cuadrado. Esa es la métrica de una esfera, sobre una esfera. Claro, aquí en estas coordenadas particulares. Ahora, una cosa que ustedes pudieran decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo relacionar esto a lo de los sistemas de referencia inerciales? Sistemas de referencia inerciales. Bueno, uno básicamente lo que tiene que hacer es suponer que se encuentra, suponer que está haciendo una analogía. En un caso tenemos un espacio donde hay alguna dimensión temporal y otra dimensión espacial, ¿verdad? Pero aquí hay una analogía bastante clara entre cómo sería un espacio plano que fuese tangente a algún punto sobre la superficie. Básicamente la superficie de la esfera es aproximable por un conjunto de planos. Cada punto en la superficie define lo que sería un plano tangente, ¿verdad? Un espacio tangente. Y ese plano tangente es descrito por una métrica que estará relacionada a estas coordenadas, no sé, utilizando alguna transformación. Lo cierto es que esta métrica es aproximable por un dx cuadrado más dy cuadrado alrededor de algún punto cualquiera sobre la métrica. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, supongamos que yo elijo el punto θ0 y φ0. Alrededor de θ0 y φ0, la métrica de L cuadrado es aproximadamente R cuadrado por dθ cuadrado más seno cuadrado de θ0 por d phi cuadrado, ¿verdad? Yo puedo ahora elegir coordenadas, por ejemplo, x lo llamo R por θ menos θ0. Así el origen del sistema de coordenadas x queda justamente sobre θ igual a θ0, ¿no? Cuando θ es igual a θ0, x es igual a 0. Y llamo y a R por seno de θ0 por phi menos phi0. Y nuevamente el origen en y queda también en phi igual a phi0. Entonces, haciendo la sustitución, este dl cuadrado alrededor de phi0 y θ0 es aproximadamente igual a dx cuadrado más dy cuadrado. Se puede derivar, digamos, no puede calcular la derivada de esta relación y la derivada de esta relación, y entonces haya que r cuadrado por, perdón, que r por dθ es igual a dx, y que r seno de θ0 por d phi es igual a dy. Entonces, piensen ustedes, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que una pequeña región sobre la superficie de una esfera luce como luce así en nuestras nuevas coordenadas. Luce plana. Es una aproximación, por supuesto. Una aproximación local. Yo con coordenadas planas definitivamente no puedo describir la totalidad de la esfera. Eso puede llegar a ocurrir en espacio-tiempos que sean curvos. Ok, ahora, ¿cómo sería esto en el caso de considerar espacio y tiempo? En lugar de considerar la superficie de una esfera, ¿no? Digamos, vamos a hacer un análogo equivalente a este en lo que se refiere a sistemas de referencia que tengan o sistemas de referencia donde todos los observadores estén con aceleración constante, o todos los puntos se estén moviendo aceleradamente. Básicamente en todo el espacio habría una aceleración constante en la dirección. Entonces veamos, yo voy a llamar psi a las coordenadas de un punto, de una partícula que se está moviendo aceleradamente, ¿verdad? Psi a son las coordenadas en coordenadas cartesianas de un punto, una partícula. Una partícula con masa m y básicamente el diferencial de longitud vamos a decir el diferencial de tau al cuadrado será el diferencial de psi a por diferencial de psi b por eta a b. Ahora aquí estoy utilizando letras latinas básicamente porque voy a estar haciendo transformaciones a sistemas de referencia donde no necesariamente es describible como una métrica de Minkowski. Eta AB es una matriz diagonal menos 1, 1, 1, 1. Y ahí usas que C igual a 1. Estoy haciendo C igual a 1. Y bueno, ¿qué es? ¿Cómo se describiría el movimiento? Bueno, el movimiento de la partícula, por supuesto, se describiría en términos de las derivadas con respecto al tiempo propio de estas coordenadas. Y no sé si llamo a esto UA, que sería la cuadrivelocidad. Las ecuaciones de Newton serían algo así como que las derivadas en el tiempo de UA. Y si no hay digamos, si hay alguna aceleración externa, esto sería AA. ¿Sí? La aceleración sería de esta forma. Ahora, ya vimos que UA por
V por eta AB es igual a menos C cuadrado, ¿verdad? Pero como estamos haciendo C igual a 1, esto debería ser igual a 1. Si yo tomo la derivada con respecto a tau de esta cantidad, bueno, la derivada puede pegar en este o en este, pero como este tensor es simétrico, no importa en cuál de ellos dos el resultado, en cuál de ellos dos actúe, el resultado es igual. Esto es igual a 2 veces UA por eta AB por AB. Y como del lado derecho tenemos que esto es una constante, esto es 0, y concluimos que, por esta relación, que estos dos vectores son ortogonales entre sí. Si estos dos vectores son ortogonales, bueno, en realidad lo que termina pasando es que se puede demostrar que AB a piensen ustedes, esto es menor que 0, pero esta por eta AB, el módulo de este vector será mayor que 0. Ok, vamos a estudiar ahora no el problema general de cuál es la trayectoria más general, sino vamos a proponer una trayectoria específica. Vamos a proponer una trayectoria específica que cumpla con esto y digamos, ¿Qué hiciste ahí para poner que era mayor a 0? ¿Perdón? ¿Por qué mayor a 0? Esto lo podemos verificar ahora. Fíjate tú, si A, voy a terminar de borrar aquí. Si A de tau es igual, vamos a poner más bien, ¿cuál fue que yo propuse aquí? Fíjate tú que necesito alguna parametrización de U tal que ese módulo sea 1. Entonces, si esas derivadas de la posición pueden representarse, a ver, como coseno hiperbólico de una función de tau, seno hiperbólico de una función de tau y 0, 0. Esto es una de las posibles trayectorias, ¿no? Si yo considero estas trayectorias, fíjate tú lo que ocurre cuando yo tomo derivadas de UA. La derivada con respecto al tiempo de UA convierte la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, entonces me queda f punto, ¿verdad? La derivada interna, por el vector seno hiperbólico de f, coseno hiperbólico de f, 0, 0. Tu pregunta, ¿cómo demuestras esto? Bueno, vamos a chequearlo, no vamos a demostrarlo, vamos a chequearlo. ¿Cuál es el módulo de esto? El módulo de esto... Ah, por cierto, yo no propuse... No dije, no demostré que esto era cierto, ¿no? Que esta era una buena solución a esta ecuación. Básicamente lo que se tiene allí es que U menos U0 al cuadrado más U1 al cuadrado más las demás que son 0 es igual a menos 1. Y lo que tenemos es menos coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado igual a menos 1. Eso es una identidad. Esta es una buena solución para este problema. Entonces esta que está aquí sería una trayectoria, una de las posibles trayectorias. En términos generales uno podría decir, ok, este seno hiperbólico va multiplicado por un vector que es constante en alguna dirección. Una dirección espacial.
y después puede, qué sé yo, hacer otro tipo de transformaciones, elegir distintos valores de f, qué sé yo, hacer traslaciones de f. Pero resulta que si calculamos a B por eta a B, calculamos el módulo de A, esto que está aquí, sería f punto al cuadrado multiplicado por menos a0 al cuadrado más a1 al cuadrado más 0 y 0. Y esto es, perdón, sin este f punto del cuadrado, que ya lo estoy considerando. A 0 sería esto por esto y a 1 sería esto por esto, ¿no? Entonces si yo hago la sustitución, ahora sí esto me quedaría f punto al cuadrado por menos seno hiperbólico al cuadrado más coseno hiperbólico al cuadrado. Supóngase que a ver, supóngase que esta es la trayectoria de una nave espacial que lleva aceleración constante. Obviamente, la aceleración que lleva es una cantidad que es observable desde su sistema de referencia y por supuesto es traducible a lo que debería ver cualquier otro, pero hay una mezcla entre componentes 1 y 0 que sería difícil de describir en términos de lo observable que no está acelerado, ¿no? Entonces, vamos a decir que en un cierto t, en tau igual a 0, por ejemplo, la aceleración es igual al vector 0 a 0, 0. Bueno, básicamente, si A, o si el módulo de A, pues, si el módulo de A es constante, entonces esto que está acá debería ser una constante. Esto debería ser, básicamente, vamos a llamarlo A al cuadrado. ¿Verdad? Porque ese es el resultado. Si sustituimos este vector aquí, entonces f punto al cuadrado debería ser esta aceleración al cuadrado. Ok. Es constante en el sistema de referencia acelerado, ¿no? Entonces eso nos fija que F debe ser A por tau. Porque además, fíjense ustedes, si F es A por tau, esta cantidad es 0 cuando tau es 0. Y esta es 1. Coseno hiperbólico de 0 es 1. Bueno, ¿a dónde voy? Yo lo que voy a hacer es que les adelanto lo que voy a hacer. Voy a proponer un sistema de coordenadas donde todos los observadores ven la misma aceleración, pero yo partí de un sistema de referencia donde el observador o el observador que está estático
ve la métrica de Minkowski. ¿Qué pasaría si yo, o sea, cómo yo haría para pasar a un sistema de referencia donde todos están, o donde todos los que se encuentren, al menos en alguna región determinada, estén con aceleración constante? Esto se haría proponiendo una transformación de coordenadas que esté sugerida por estas trayectorias. Lo mismo que antes habíamos elegido x igual a r por delta tita e i igual a r por seno de tita por seno de tita 0 por delta phi. Bueno, ahora un poquito más sobre esto que estamos haciendo. ¿Cómo son esas trayectorias? Vamos a tratar de visualizarlas antes de seguir. Aquí tenemos la componente 0 de la trayectoria, y aquí tenemos la componente 1 de la trayectoria. Fíjense ustedes, si c es igual a 1, estas rectas que tienen pendiente 1 son las que demarcan lo que uno llama el icono de luz. O sea, se miden las mismas unidades en metros en ambas direcciones, no en metros y segundos, pero estas definitivamente tienen pendiente 1. Y a ver cómo serían las trayectorias. Bueno, las trayectorias serían integrales de cosas así, o funciones tal que su derivada fuese de esta forma. Si A, una de las familias de funciones que son así, sería uno sobre A por el seno no, la componente 0 debe ser siempre positiva. Aquí hay coseno de A por tau y seno hiperbólico de A por tau. Y 0, 0. ¿Verdad? Estas serían las trayectorias. Si uno deriva esto, obtiene esto. Al derivar respecto a tau, sale A, cancela el 1 sobre A, y el coseno la componente 0 tiene que pesar 0, ¿no? por aquí debo tener el resultado ese. Pues sí, aquí va a 0. Pensé que... no, está perfecto, perfecto, claro. Si aquí tuviese un coseno, obviamente la componente 0 tendría un rebote, a veces estaría disminuyendo en el tiempo y otras veces estaría aumentando, ¿no? Sería absurdo. Aquí el seno es una función que es monótonamente creciente, el seno hiperbólico es una función que es monótonamente creciente y no aparece conflicto entre la componente 0 de la coordenada, que sería la coordenada temporal de este y tau, que es el tiempo interno. Ok, ¿cómo son entonces esas órbitas? Bueno, si ponemos distintos valores de A, podemos trazar distintas curvas. Resulta que, fíjense ustedes, cuando A tiende a infinito, o cuando A es muy grande, perdón, cuando tau es muy grande, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico se comportan como la exponencial, ¿verdad? Si se comportan como la exponencial, ambos
entonces tendremos que se acercará gradualmente a la recta con xi0 y xi1 iguales, que es esta recta. Aquí está la región tau tendiendo a infinito. Asintóticamente tiende a eso. Cuando tau es igual a 0, la componente de xi0 es 0 y es decir, estamos aquí sobre esta recta y aquí el valor de xi1 es 1 sobre a. Y aquí tenemos tau tendiendo a menos infinito. Cuando tau se va a menos infinito, el semihiperbólico funciona como menos e a la menos tau. Y este va como e a la menos tau. O sea, se aproximan a la misma función, pero este como negativo y este positivo. O sea que nos aproximamos a esta recta, asintóticamente. Son hipérbolas. Son hipérbolas y todas estas rectas, todas estas hipérbolas básicamente tienen el valor o sea, toman un valor aquí que corresponde a la aceleración. Así, por ejemplo, este tiene una aceleración que es mayor que este, ¿no? Lo cierto es que vienen viajando con una velocidad muy cercana de la luz hacia la izquierda, pero siempre desacelerando, ¿verdad? Hasta que llegan aquí y entonces empiezan a acelerar en aquella dirección. Siempre frenándose hasta que finalmente se detienen y empieza a aumentar la velocidad nuevamente hasta alcanzar velocidades que son cercanas a la de la luz. ¿Sí? Eso es todo lo que está ocurriendo. Claro, nunca llega a cruzar esa línea, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado. Bueno, también habría soluciones similares en el caso de tener A's negativos, ¿no? Tendríamos hipérbolas por aquí también. En realidad podríamos tener hipérbolas a lo largo de cualquier dirección, no solamente de la dirección de xi1, sino pudiera ser a lo largo de xi2 o una combinación de xi1, xi2 y xi3, ¿sí? Una combinación cualquiera, como dije antes. A ver, hay soluciones donde las velocidades sean mayores que la de la luz. Bueno, en principio, soluciones a las ecuaciones que hagan eso, sí. ¿Pero tienen algún significado físico? No. Hipérbolas donde las partículas lleven trayectorias en una dirección como esta, sería rayaría en el absurdo. Básicamente, piensen ustedes, aquí una partícula que se dirigiese en aquella dirección estaría yendo hacia atrás en el tiempo, se frena y vuelve acelerada hacia adelante en el tiempo. Ese tipo de trayectorias no tendría mucho sentido, a pesar de que están las soluciones. Lo que no está son soluciones que satisfagan la ecuación esa de que u al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Y la velocidad al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, yo creo que básicamente ya hemos cubierto todas, salvo por traslaciones, que podemos añadir cualquier cosa aquí. Podemos trasladar esto y todas estas trayectorias
se pueden centrar alrededor de cualquier punto. Podemos rotarlas, podemos trasladarlas. El espacio de trayectorias es así, salvo por traslaciones y rotaciones. Ok. Ahora, yo creo que esta representación de las coordenadas en realidad nos dice bastante. Nosotros podríamos proponer un nuevo sistema de coordenadas basado en esto. Digamos, si xi 0 igual se llama ρ por el seno hiperbólico de eta y xi 1 igual a ρ por el coseno hiperbólico de eta. Esta sería una manera diferente de parametrizar los puntos dentro del espacio de las trayectorias, ¿no? Claro, estas coordenadas servirían solamente para representar los puntos en esta región, no acá arriba ni acá abajo. Porque todas estas son hipérbolas que tienen formas así, para los distintos valores de ρ y eta. Si yo ahora tomo la métrica, donde de tau cuadrado es igual a menos de xi a de xi b por eta a b, y lo reescribo en estas coordenadas, lo que tendría es bueno, básicamente tendría que ver qué es de xi a en términos de las nuevas coordenadas, ¿verdad? Esto sería la derivada parcial con respecto a las nuevas coordenadas, vamos a decir las coordenadas mu, y vamos a llamar x mu a eta y ρ. Básicamente de xi 0 sería las derivadas de eso, de ρ por seno hiperbólico de eta más ρ por seno hiperbólico por el coseno hiperbólico de eta por diferencial de eta. Y así, hace la sustitución también para de xi 1, hace la sustitución allá arriba, y ¿qué termina resultando? Bueno, el de tau cuadrado termina siendo posible escribirlo como ρ cuadrado por de eta cuadrado o menos de ρ cuadrado, y vamos a escribir las otras dos coordenadas también que no habíamos escrito antes, de xi 1 al cuadrado, perdón, de xi 2 al cuadrado menos de xi 3 al cuadrado. Así luce el espacio en estas nuevas coordenadas. Ahora hay una dependencia aquí que es parecida a lo que ocurre en el caso de escribir la métrica en coordenadas polares, la métrica la métrica dosdimensional en coordenadas polares, que se escribe como r cuadrado por d θ al cuadrado más dr cuadrado. Es el equivalente, solamente que una de las dos coordenadas es temporal y la otra no, en este nuevo sistema. ¿Qué parametriza ρ? Bueno, ρ por supuesto parametriza una
una posición espacial, piensen ustedes que ρ es 1 sobre a. En estas trayectorias, ρ va como 1 sobre a. Entonces, ρ más grande es aceleraciones más pequeñas, pero no solamente eso. Ρ constante representa hipérbolas completas. Entonces aquí estarían los ρ positivos y aquí estarían los ρ negativos. ¿Y qué representa esta? Vamos a escribirlo aquí mismo en este diagrama. Esto sería ρ constante. Y bueno, respecto a esto, vamos a ponerlo en diferentes colores para no confundirnos, porque hay mucho color aquí. Tengo una pequeña pregunta. ¿Un valor constante de ρ corresponde a 2 hipérbolas? Un valor constante de ρ corresponde a 2 hipérbolas. No. Porque... ¿Y qué pasa ahí que tenés el, digamos, ρ cuadrado y no...? O sea, si yo pongo... No, este ρ cuadrado en realidad lo que hace es... o sea, si fuese solamente ρ, que es lo que creo que te perturba, Sí. ¿verdad? ¿Por qué no cambia de signo esta función? Si cambiase de signo esta función, perdón, esta parte de la métrica estaría representando en algunas ocasiones una dirección espacial y en otras ocasiones una dirección temporal. Eso sería realmente extraño. O sea, fíjate tú, ρ positivos están de este lado y los ρ negativos, que son los 1 sobre a, pero cuando a es negativo, de este otro lado. Estas se llaman coordenadas de Rindler. Coordenadas de Rindler. ¿Qué tienen de especial estas coordenadas? Bueno, que los distintos ρ representan observadores que tienen una aceleración constante. Distintos valores de ρ es distintos valores de la aceleración, básicamente. Si es que la trayectoria a la que estamos refiriéndonos, por supuesto, es independiente del valor de eta, ¿no? Es decir, si es que la geodésica de la que estamos hablando, la trayectoria de la que estamos hablando, se refiere a ρ constante. Bueno, ya tocamos el punto de qué pasa cuando cambiamos de coordenada, entonces vamos a seguir en esta misma tónica. A ver, la ecuación de Newton en este sistema de coordenadas donde localmente parecía que no había fuerzas, era que la derivada de xi es 0. Supongamos que esto no es cierto en todo el espacio, que no existe un sistema de coordenadas xi que en todo el espacio la fuerza pueda hacerse 0. Bueno, al menos localmente siempre vamos a ser capaces de hacer eso. Siempre vamos a ser capaces de hacer eso. Y lo que ocurre es que como sobre la superficie de la esfera hay un rango donde la aproximación es válida, donde la aproximación digamos, mientras más lejos de esa región te encuentres, menos se va a parecer a esto en la ecuación. Ahora, si esto es igual a 0, digamos, sobre cierta trayectoria, si yo decido parametrizar esas trayectorias en términos de otras coordenadas, en términos generales, yo diría que esta
esta función que parametriza los puntos del espacio debe ser, ese conjunto de funciones debe ser sustituido por otro conjunto de funciones que en su conjunto también describan perfectamente la totalidad del espacio. A eso es lo que uno le llama transformación de coordenadas. Uno parametriza los puntos del espacio, simplemente, como decíamos en algún momento, que el valor de una función del espacio sea igual a una constante, como una coordenada, por ejemplo, x igual a 10, eso es una función, o x menos 10 igual a 0, eso es un valor de una función igual a constante, lo que hace es restringir a la región del espacio donde se satisface eso, y eso es, si el espacio es tridimensional, entonces eso te reduce a los puntos que viven en un plano, donde se satisface eso. Si es cuatridimensional, entonces tendremos una región tridimensional, donde se cumple eso. Cuando tienes 4 de esas funciones, puedes intersectar esos planos, intersectar esas superficies y llegar finalmente a describir cada uno de los puntos como la intersección de 4 de esas superficies, vamos a llamarlas así, debemos decir hipersuperficies. Entonces, sustituimos xi por funciones de x mu. A ver, ¿qué sería la derivada de xi a con respecto a tau? Bueno, esto es como aquí. Esto es la derivada con respecto a mu, a la coordenada x mu de xi a por derivada con respecto a tau de x mu. Ahora, si yo tomo la segunda derivada de esto, la derivada va a pegar sobre esta cantidad y sobre esta otra, ¿verdad? Entonces, yo voy a simplificar mi tarea simplemente escribiéndolos. A ver, voy a llamar a esto x punto mu, y me va a aparecer otro término donde tenga parcial mu de xi a por x2 puntos mu, donde 2 puntos significa derivada segunda respecto a tau, ¿no? Bueno, está muy bien. Ahora, yo quiero escribir algo como esto, pero para las coordenadas x, ¿no? Yo quiero describir el movimiento de mi partícula en términos de las coordenadas x. Bueno, resulta que esto igual a 0, entonces mi ecuación sería esto igual a 0. Pero yo voy a sacar del factor común esto que está acá. Yo voy a llamar a eso j mu a, jacobiano de la transformación, como parcial mu de xi a. Y entonces, x2 punto mu, esto puede escribirse por regla de la cadena, ¿verdad? Como una derivada parcial respecto a x nu de esta función por la derivada de x nu respecto a tau. Entonces vamos a ver, aquí tenemos j mu a más parcial mu de xi a por x punto nu igual a 0. Y ahora saco del factor común, o mejor dicho, multiplico por la inversa de
por la inversa de este jacobiano, voy a definir J a mu como la inversa de este, simplemente diciendo que J a lambda, esto es igual a delta mu lambda. Básicamente lo que ocurre aquí es que el orden de los índices está invertido, uno está arriba y el otro está abajo, ¿no? Entonces, multiplicando a ambos lados por esto, me queda que x2 punto mu más j mu a por la derivada con respecto a nu y la derivada respecto a, digamos, lambda de xi a por x punto. Le cambié el nombre a esto porque ya que tengo una mu que es común, ¿verdad? Entonces le cambié el nombre a este mu para que sea el lambda. Entonces tengo el punto nu, x punto lambda igual a 0. Y tengo todos estos coeficientes que calcular entonces para poder hacer bien mi cuenta. Estas son las ecuaciones en el nuevo sistema de referencia. Al menos localmente se podrán escribir de esa forma. Si el espacio es plano y esto se puede escribir en todos lados, entonces estas cantidades no serán más que los símbolos de Christoffel. O sea, son llamados símbolos de Christoffel. Así es. Si los espacios son planos. Si los espacios son planos, eso es. Esa es básicamente la definición que podemos hacer para calcular los símbolos de Christoffel. No sé si alguna vez han tenido que calcularlos directamente, ¿no? En electro sé que uno los calcula indirectamente, porque tiene que escribir cosas como el laplaciano, ¿verdad? Y el laplaciano es la divergencia del gradiente, ¿verdad? Uno utiliza el hecho de que las bases del sistema de referencia cambian punto a punto para describir correctamente esa derivada en algún otro sistema de coordenadas, ya sea que no sea cartesiano, ¿no? Digamos esférico, cilíndrico, y termina, por supuesto, utilizando eso cuando escribe el laplaciano. Por lo menos para el laplaciano sé que sí lo han hecho. Bueno, está. Entonces, según este marco de referencia nuevo, el que viene dictado por las variables x, que pudieran ser en general coordenadas curvilíneas para el espacio-tiempo, determinamos cómo eran las ecuaciones de movimiento partiendo de que así deben ser en un sistema de referencia tipo coordenadas plano-paralelas.
¿hay alguna manera alternativa de hallar esas ecuaciones que dan un principio de mínima acción? Bueno, había una cuestión que tomar en cuenta y que sería, si yo escribía la acción antes como, a ver, menos, ahora pongo c igual a 1, tengo menos m por la integral de tau de la raíz de menos xi punto a, xi punto b por eta a b, ¿verdad? Si ahora yo quiero escribir esto en las coordenadas x, para ver, si a punto es igual a derivada parcial de xi a con respecto a mu por x punto mu. Si hacemos la sustitución, S sería igual a menos m por la integral de tau. ¿Y allí qué va? La raíz de menos x punto mu. Y aquí ponemos eta a b por parcial mu de xi a por parcial mu de xi b. Y todo esto debemos llamarlo g mu. Y por supuesto, ya que las coordenadas son curvilíneas, esta función va a depender en principio de las coordenadas. Puede parecer que estamos complicando la cosa, pero vamos a determinar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, a ver, estas variaciones a ver, yo hice la cuentica aquí detalladamente para no equivocarme en algún detalle. Voy a poner algunos de los numeritos, algunos de los pasos intermedios para no excederme, ¿no?, en la cuenta. De todas maneras, esto es algo que ustedes deberían hacer en su casa y vamos a añadir esto como ejercicio de la tarea. Que todavía no les he mandado ninguna, pero ya pronto vienen tareas. Obviamente las variaciones de la acción serían variaciones, a ver, tau, variaciones del lagrangiano o con respecto a las coordenadas x mu por delta x mu, ¿no? En principio esto es lo que tendríamos, pero a ver, L depende de x punto mu también, entonces tendrían que haber variaciones del lagrangiano, que es esa raíz, con respecto a x punto mu por variaciones de x punto mu. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, aquí hay un juego interesante que es que si integramos por partes, este término va a decirnos cuáles son las constantes de movimiento, porque va a depender solamente de cómo es la variación al principio y al final, pero bueno, no suele decir que al principio y al final las variaciones son cero y esa derivada en el tiempo no cuenta. Entonces total que se queda con la integral de tau de la variación del lagrangiano, que es esta raíz, con g mu en lugar de eta a b respecto a, vamos a ver, parcial de L respecto a x mu menos de tau de la derivada parcial con respecto a x punto mu de lagrangiano por delta x mu.
si hacemos esas derivadas, esto me queda como integral de tau. Voy a saltarme los pasos, ¿no? Integral de tau de menos m por nu por x2 punto nu más un medio de parcial lambda g nu más parcial nu g nu lambda menos parcial lambda de g mu no parcial mu de g lambda nu por delta x. Perdón, me faltó un par de términos. ¿Cómo sé yo que me faltaron un par de términos? Fíjense ustedes, en este primer término hay un solo índice libre que es mu, ¿no? Nu está contraído, nu no es libre, nu es mudo. Aquí hay 3 índices libres. Entonces, para chequear que estoy sacando la cuenta bien, yo tengo que corroborar que en cada uno de los términos está el mismo índice libre y no hay ningún otro índice libre. O todos los demás índices que puedan haber son mudos. Aquí lo que falta es x punto lambda x punto nu por delta x nu. Y la variación de la acción igual a 0 sería la ecuación de movimiento. A lo que llegamos es que en términos generales x2.nu por g mu nu más todo esto por x punto lambda, x punto nu, que es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Esto es igual a esto otro. Que esta ecuación y esta ecuación son equivalentes. Entonces aquí lo que tenemos que decir es que esto es g mu nu por gamma nu, ¿cómo decir kappa? Kappa nu lambda por x punto nu x punto lambda igual a 0. Vamos a llamarle a este kappa más bien y llamamos a este nu. Este es kappa lambda. Y entonces fíjense ustedes, como yo tengo g mu nu multiplicando aquí y acá, y g mu nu es por supuesto invertible, lo puedo sacar del medio y tengo x2.mu, x.nu, más los símbolos de Christoffel multiplicados por las cuadrivelocidades. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue minimizar el intervalo del tiempo entre dos eventos, dos puntos del espacio-tiempo. ¿Sí? Minimizamos esta distancia. Si el espacio es plano, obviamente lo que vamos a obtener es una recta, que es representable quizá de maneras muy exóticas utilizando estas coordenadas, ¿verdad? Como una recta es difícil de representar, por ejemplo, en coordenadas esféricas, si la recta es inclinada o sea, no va paralela al eje Z y, qué sé yo, no cruza el origen. Es decir, lo que sería las rectas de distancia más corta entre dos puntos en coordenadas esféricas puede ser difícil de describir en términos de las coordenadas esféricas, lo mismo puede pasar en las coordenadas generalizadas que estamos planteando. Pero si el espacio es plano, estos van a ser rectas, más nada. ¿Ok? Por eso se les llaman geodésicas. Bueno, en realidad
realidad hay un argumento mejor que ese para decir que se llaman geodésicas. Si nos ubicamos sobre la superficie de una esfera, como la Tierra, geo, ¿no? Si nos ubicamos sobre una superficie que sea esférica y consideramos solamente no las rectas, porque serían curvas, ¿verdad? En el espacio tridimensional serían curvas, pero las curvas de longitud mínima sobre la esfera, ¿cómo sería? Se les debería llamar geodésicas. Son las curvas de distancia mínima. Bueno, si el espacio es curvo, es decir, qué sé yo, no existe un sistema de coordenadas en que el espacio luzca como un sistema de referencia inercial en todos lados en el espacio, la mejor manera de describir ese espacio es utilizando una métrica que dependa de las posiciones en esas coordenadas. Y la manera de describir las trayectorias es a través de las geodésicas. La ecuación de las geodésicas es... A ver. Ecuación de las geodésicas. Eso es lo que es esa ecuación. Podemos quitar la métrica. Podemos quitar la métrica. Para que no se nos confundan ahí los papeles. Hay otros argumentos geométricos que son interesantes para describir las geodésicas. Fíjense ustedes, si yo me estoy moviendo en alguna dirección, ¿verdad? Digamos, yo apunto, me voy a mover en aquella dirección, ¿no? Apunto en aquella dirección, ¿y qué tengo que hacer yo? Bueno, en cada instante lo que tengo que hacer es moverme en una dirección que sea paralela a el vector de velocidad. Lo que debería hacer es comparar el vector que tenía antes con el vector que tendría después, considerar algún criterio de paralelismo entre el vector antes y después de una pequeña traslación y hacer eso una y otra vez en una sucesión de transportes paralelos. Esta es la ecuación del transporte paralelo también, del transporte paralelo de la velocidad de una curva. Entonces tiene muchos nombres, ¿no? Por un lado uno lo llama geodésica, pero no es la única interpretación que tiene esa relación. Ok. Bueno, he hablado muchas cosas. Una de las últimas cosas que quiero recalcar es que los símbolos de Christoffel van a ser fundamentales en el desarrollo de la teoría de gravitación que hace a la que hace referencia Einstein, pues, porque él requiere del desarrollo técnico que permita implementar o que permita hablar de trayectorias de distancia mínima que no sean rectas en el sentido euclidiano, ¿no? En todo caso, en un espacio curvo, estas trayectorias son lo más parecido a una recta que hay. De hecho, son las trayectorias rectas, las trayectorias a lo largo de las cuales un vector es paralelo a sí mismo a lo largo de toda la curva, ¿no? Los símbolos de Christoffel, fíjense ustedes, por otro lado, habíamos argumentado que si consideramos cómo es la dinámica, qué sé yo, de la coordenada z, de la posición en la vertical, considerando velocidades que no sean realmente relativistas, básicamente z2 puntos o xi, vamos a decir xi 2 puntos es igual a menos gamma i
A ver, si hacemos C igual a 1, aquí estas serían las fuerzas gravitacionales. Y digo eso porque, digamos, nada más escribo ese término porque, digamos, T punto sería 1, perdón, que sería x0 punto, ¿no? x0 punto sería 1, mientras que las otras serían proporcionales a la velocidad sobre c. Claro, estamos poniendo c igual a 1, pero si una velocidad es no relativista, eso significa que el módulo de esa velocidad espacial debe ser muy cercano a 0. La proporción entre v y c debe ser cercana a 0. Entonces está, que esos términos no necesariamente tendrán que ver con las fuerzas gravitacionales, además. Entonces es usual llamarle a los símbolos de Christoffel, denominarles potenciales gravitacionales, ¿no? Están relacionados al campo gravitacional. Lo único que realmente es inconveniente respecto a esta notación es precisamente que, o a esta nomenclatura, llamarles potenciales gravitacionales, es que son las fuerzas gravitacionales en el sistema de referencia X. También. Y hay otro inconveniente respecto a estos potenciales gravitacionales, y es que cuando tú transformas las coordenadas pudiesen ser 0 en un punto en un sistema de referencia y en otro sistema de referencia pudiese ser distinto de 0. Es decir, que bajo transformaciones de coordenadas no transforman linealmente. Ya en las próximas clases estaremos haciendo una descripción más clara, una clasificación de los objetos que tienen sentido geométrico en términos de cómo transforman bajo transformaciones de coordenadas, ¿no? Eso se viene, eso es parte del background matemático que tienen que tener para poder entender relatividad general. Vamos a poner aquí, a ver. Entonces ya vimos que los símbolos de Christoffel pueden escribirse en términos de la métrica, ¿verdad? Y eso es esta fórmula, se la voy a dictar como yo siempre la recuerdo. Digamos, hay una regla mnemotécnica para no enredarse demasiado, y si ustedes la siguen bien, si encuentran otra mejor, pues los felicito. Pero a mí no me ha resultado ninguna otra. Les aviso que la cantidad de índices al principio resulta abrumadora, ustedes lo saben, resulta abrumador ver tantos índices volando por todos lados. Fíjense ustedes, aquí hay 3, ¿no? De aquel lado hay 5, en cada uno de los términos. Y lambda kappa, lo que yo hago es simplemente poner los índices arriba a este y poner un primer índice que va a ser un índice mudo, que no está al lado izquierdo, ¿no? Y los índices de abajo, resulta que los índices de los símbolos de Christoffel son simétricos. Uno puede intercambiar mu y nu y no pasa nada. Entonces yo voy a construir este tensor con índices mu y nu que sea simétrico, ¿verdad? Si yo pongo un índice mu o nu aquí, no va a haber manera en que yo lo pueda hacer simétrico.
los índices mu y nu tienen que estar aquí, por ejemplo. Y aquí nada más me queda espacio para el índice kappa, pero vamos a poner los índices aquí. Aquí tengo mu y nu, nu y mu. La suma de estos dos será simétrico. Solamente me falta el índice kappa que completa todo de manera que tenga sentido. Entonces, como regla mnemotécnica, yo espero que... A ver, ¿cuál es la regla mnemotécnica? Hay uno, hay una métrica inversa y después parcial g más parcial g menos parcial g. Este es el que rompe la simetría de los tres índices que hay abajo. Bueno. Una cosa interesante que tiene los símbolos de Christoffel escritos de esta manera es que, fíjense ustedes, son funciones lineales de la derivada primera de la métrica. ¿Qué tal si bajamos el índice, o mejor dicho, vamos a multiplicar a ambos lados por la métrica inversa, vamos a multiplicar a ambos lados por g kappa, lambda, gamma, lambda, mu, nu. Bueno, ¿qué me queda? Me queda un medio de parcial g más parcial g menos parcial g. Es lo mismo de arriba, mu, nu, nu, mu, nu, kappa, kappa, kappa. Es lo mismo de arriba, pero sin la métrica de frente. Y ahora, voy a cambiar el orden de estos índices, lambda, kappa. Voy a añadir un término que sea, no kappa lambda, sino lambda kappa. Perdón, no kappa mu, sino mu kappa. Voy a sumar dos de estos. Lambda, kappa, gamma, lambda, mu, nu, más g, lambda, mu, gamma, lambda, kappa, nu. Resulta que si yo hago la suma de los términos que van acá, a ver, antes de hacer esa suma vamos a escribir lo que vamos a sumar. Esto sería gamma, mu, gamma, kappa, nu, lambda. Entonces aquí tengo los índices ok, parcial g más parcial g menos parcial g. Los índices que son simétricos son kappa y nu. Y me falta un índice abajo porque el lambda es mudo, entonces el lambda va aquí. Yo lo voy a sumar. Entonces tengo que lambda kappa, gamma, lambda mu, nu, más g lambda mu, lambda kappa nu, igual, a ver, no lo puedo sumar si tienen índices diferentes. No es lambda sino mu, perdón. A ver, este con este son iguales. Entonces este con este se cancela, ¿verdad? Pero tienen signos contrarios. Ese es el problema, se cancela. Y este con este se cancela también. Y este son iguales, entonces un medio más un medio me da parcial nu g mu kappa. Cancela si es simétrica, ¿no? No, la métrica es simétrica, siempre. Entonces esto es una propiedad que va a resultar muy importante
sobre una propiedad muy importante de los símbolos de Christoffel. Ya veremos luego para qué nos sirve. En realidad lo que nos sirve es para establecer derivadas covariantes, lo que son las derivadas covariantes. Y por otro lado, también es relevante cómo transforman, cómo es la regla de transformación de un sistema de coordenadas a otro. Supongan que tengo este sistema de coordenadas xi y hago la transformación hasta las coordenadas x. Bueno, obtenemos lo que obtuvimos hace rato, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si de las coordenadas x yo transformo hasta las coordenadas y? Bueno, debería también poder escribir las ecuaciones de la misma forma. Pero para poder que se compense el cambio, para poder escribir todo en términos de la misma cantidad que llamamos símbolos de Christoffel, resulta que vamos a tener que escribir un término adicional, que es lo que yo les estaba diciendo hace rato. A ver, los símbolos de Christoffel en las coordenadas primadas, en un sistema de referencia primado, nu prima, vamos a llamarlo esto gamma pri, y nu prima, lambda prima, es igual a la matriz de transformación, y la matriz de transformación dos veces, a ver, nu prima, lambda prima y mu prima, y ponemos nu, lambda, mu por gamma en el sistema de referencia sin primar, y aquí ponemos mu, nu, lambda, ¿verdad? Si fuese así diríamos, transforma de manera razonable, o sea, no tiene nada, tiene contenido geométrico, ¿verdad? Si es 0 en un sistema de referencia, tendría que ser 0 en todos los sistemas de referencia. Si no es 0, entonces es como si yo tuviese algo que fuese un vector distinto de 0 en un sistema de referencia, pero si lo veo desde otro sistema de referencia, el vector ya no es 0. ¿Qué es eso? Eso no es un vector. Con los símbolos de Christoffel pasa exactamente eso. Aparece aquí j mu prima mu por derivada nu prima de j lambda prima mu. Entonces, digamos, en el sistema de referencia xi, estos gammas son 0, ¿verdad? Cuando nos vamos al sistema de referencia x, aparece algo que vamos a llamar símbolo de Christoffel, ¿verdad? Que con la matriz que se hallaba con la matriz de transformación jacobiana, pues, desde xi hasta las coordenadas x. Pero si yo hago el cambio a otro sistema de coordenadas primado, entonces obtengo los símbolos de Christoffel que teníamos originalmente en el sistema X, pero además tengo que añadirle un nuevo término, que sería el de la matriz de transformación de las coordenadas X a Y. Bueno, creo que ya hice el punto de lo que quería decir sobre el carácter vectorial o tensorial o el carácter geométrico que pudiese tener los símbolos de Christoffel. Y al decir tensores en general, lo veremos más adelante, pero adelanto simplemente que uno le llama tensores a los objetos que tienen algún carácter geométrico, a los que son comparables entre sí, a los que son iguales
los objetos que son iguales en los distintos sistemas de coordenadas. Únicos que son representables utilizando coordenadas diferentes, cambiando las bases, etc. Cambiando las bases de coordenadas. ¿Y por qué es importante que exista esta ley de transformación? Bueno, porque si yo decido escribir la ecuación de geodésica en las coordenadas y que llamo mu' más gamma prima de mu' lambda primo por x, perdón, y punto mu' y punto lambda prima. Esto va a ser igual a derivada parcial respecto a y mu' con respecto a x mu. Y ahora aquí escribo las ecuaciones para x. Sin este término, digamos, o mejor dicho, digámoslo así, este término cancela el término que aparece de la transformación de la derivada segunda. Este término produce un término al transformar de coordenadas, este término produce este otro, y el que aparece aquí más el que aparece aquí se cancelan para dar lugar a esto. Esta es otra tarea. Un cálculo que yo diría que es horroroso, pero nos enseña algo que es importantísimo. La ecuación de la geodésica se puede escribir en las coordenadas que nos dé la gana. En las coordenadas que decidamos escribirlas. Y bueno, aquí terminamos por hoy.